Buenas tardes, soy María Teresa Munguía Gil de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Compartiré el tema de socioculturalidad, diversidad de género y territorios. La estructura del ecosistema está relacionado con las formas de acceso, control y propiedad del territorio. Las mujeres tienen menor propiedad en el espacio natural y en algunos espacios no tienen acceso, como puede ser la selva. En los aspectos urbanos y de costa tienen actividades específicas como son domésticas, pesca ribereña o elaboración de postres artesanales, fileteo y lavado de lanchas, o en aspectos de plantas medicinales y huertos o meliponicultura. En tanto, los hombres tienen otro tipo de actividades, pero además tienen propiedad de la tierra en este proceso de sucesión ecológica, dada la asignación de los ejidos. Entonces, las actividades que hacemos en los territorios son diferenciadas por género. En esta diferenciación también hay condiciones de vulnerabilidad o de riesgo distintas dada la actividad que tienen hombres y mujeres en cada parte del territorio. Por ejemplo, en el espacio urbano las mujeres viven acoso callejero, violencia intrafamiliar, feminicidio, secuestro, trata, inseguridad o incremento de enfermedades dada la pérdida de ecosistemas. Para el caso de los hombres, en el espacio urbano hay suicidio, alcoholismo, drogadicción, secuestros con fines de narcotráfico, y esto va variando según el área del territorio. En la costa, ellos llevan un fuerte proceso de alcoholismo, pero también viven violencia institucional por ser pescadores. Y en la zona de la selva, por ejemplo, se han modificado los núcleos agrarios, que son en su casi totalidad porcentaje ejidales. Lo que ha pasado que en este territorio se les ha desplazado forzadamente por corrupción de empresas de bienes raíces o parques eólicos, pero también porque hay una pérdida de bienes comunales por venta ilegal de tierras y tala ilegal que tiene mucho tiempo. Hay corrupción de inmobiliarias a ejidatarios porque hay una presión también para desplazar actividades agrícolas, no solo por siembra de drogas, sino también por instalaciones de megaproyectos. En esta situación diferenciada y específica de género en el territorio es donde se han asignado roles. Pero estos roles vienen de un sistema mucho más amplio, no solo desde la decisión individual, sino de la relación microsistémica, mesosistémica, exosistémica y macrosistémica, en donde se fincan estas interacciones y estas relaciones que van adquiriendo representaciones de la sociedad sobre cómo deben ser hombres y mujeres. En este espacio es donde se hace evidente la discriminación y las relaciones de poder, así como la violencia. Si hubiera una resolución transversal a todos estos sistemas sociorrelacionales, la situación de discriminación o de violencia cambiaría, pero hay un aspecto transversal que tiene que ver con el tiempo, el cronosistema y los aspectos globales de un sistema que están presionando fuertemente al individuo para restringirlo, manipularlo o incentivarlo a permanecer en roles establecidos desde la antigüedad. Entender este modelo ecológico nos permite darnos cuenta que los problemas no son meramente una enunciación, sino una conexión entre sistemas que va fortaleciendo el problema y que si no se entienden sus causas, es que no se entiende que son la base de un sistema sociocultural de institucionalidad del poder, en donde hay un sistema de opresión, estructuras de desigualdad y una matriz relacional de dominación. El sistema ideológico, patriarcal, económico y político, las estructuras que son la familiar, étnica, de género, laboral o social, y la matriz relacional de dominación, que son cómo se establecen las relaciones interpersonal, intragrupal, organizacional, masiva, mediada e inclusive todo el aspecto semiológico. Entendiendo
esos cruces de sistemas, estructuras y matrices en donde se produce, también tenemos que entender las intersecciones que se dan en las relaciones o en los contextos relacionales, porque las personas no solo tienen un género, sino una identidad, una condición económica, cierta edad, son de un grupo cultural o han desarrollado habilidades y capacidades. Y esos cruces son los que hacen, de alguna manera, que pueda existir múltiples desigualdades o conexiones de desigualdades con base a estas interseccionalidades. Esto se hace presente en problemas que vivimos en el país, como por ejemplo la trata de personas. En México sabemos que hay una ruta de trata y que esa trata va desde el sureste hasta el norte. Los puntos rojos tienen que ver con las zonas de trata con fines de explotación sexual y hay zonas de alta, media y baja, como se dice, vulnerabilidad a la trata. Entonces hay que entender que eso está presente en la península de Yucatán. Pero además en Yucatán, Oaxaca y Chiapas se hace evidente la trata de personas en el ámbito privado, que ese no está registrado, porque se hace trata para el servicio doméstico, para la construcción, en donde se vincula con la explotación sexual, pero también en la venta de artesanías en zonas turísticas. Hay muchas personas que vienen de Chiapas o Centroamérica y venden artesanía en el centro y son tratantes quienes las colocan ahí para hacer esta venta de artesanías. Esto es difícil de detectar. Tenemos en Yucatán que hay un 95% de mujeres en la trata y un 5% de hombres que en su mayoría son transexuales. El 99% de casos de trata no son reportados y la mayoría de personas tiene entre 13 y 31 años. Tan solo en enero de este año hay 30 casos de trata en Yucatán. Yo hablo del Yucatán blanqueado, este Yucatán en donde la tasa de feminicidios existe y aunque aparece que es el menor en todo el país, la realidad es de 0.26 casos por cada 100.000 mujeres, es un dato de subregistro, porque en Yucatán no hay claridad en estos registros y lo vamos a ver ahorita. El 47% de los 57 feminicidios fueron perpetrados por esposos o concubinos y el 5.2% por padres que cometieron feminicidio íntimo. Es decir, que hubo una violación previa y después asesinaron a los niños o a las niñas. La casa, como vemos, es lo más inseguro en Yucatán, en este entorno supuestamente afectivo. El ENDIRE reportó en 2016 que se estimaba 223,000 mujeres víctimas de violencia en Yucatán. Estima que hay un registro solo del 13.3%. Hay un subregistro en realidad de los datos y el 86.7% de mujeres no denuncia esta violencia por razones culturales, económicas u otros procedimientos de inseguridad y de desconfianza con las instituciones. Yucatán tiene el 1.5% de probabilidad en que se esclarezcan los delitos de violencia. El porcentaje de impunidad es del 90.4%. Imagínense estos datos. 1 de cada 5 personas manifiesta discriminación. En 2008, el número más alto de suicidios en Yucatán fue de 246 víctimas. Estos fueron hombres en su mayoría. Yucatán tiene el primer lugar de suicidios. Esto es un problema de género también. Y aunque en Yucatán estamos en el nivel 16 contra la violencia contra mujeres, en el registro, eso no significa que esa sea la realidad por el subregistro de datos que vemos. Podemos observar que del cambio del 2006 a 2016 aumentó la violencia en la escuela. ¿Cuál sería la proyección a 2026 una vez presente el Tren Maya en la península? También vemos que la prevalencia está en primer lugar en la pareja, en segundo en el ámbito comunitario y en tercero en el aspecto laboral. Y los ambientes donde se hace más evidente la violencia son comunitarios y familiares en primer grado y después en los institucionales, laborales y escolares. También vemos que el rango de edad de la violencia está entre los 18 y los 44 años en
su dimensión máxima. No quiere decir que no haya en las otras edades, pero aquí vemos la dominancia tanto en el rango de las receptoras de violencia como en el rango de los generadores de violencia. Las políticas públicas deberían estar atendiendo eso, pero no lo hacen. ¿Qué pasaría con esta realidad frente a la presencia del Tren Maya? El Tren Maya incorporó o dijo que la perspectiva de género iba a ser un eje transversal, así como iba a ser un generador de alimento, empleo, ocio, trabajo y tejido social. ¿Cómo va a ser esto si no hay un análisis sistémico de los problemas que están sucediendo en Yucatán y en la península? Podemos ver que en el sistema institucional de gobierno las problemáticas sociales no están plasmadas desde la coordinación entre las dependencias, sino que se establecen soluciones aisladas, como es la atención y prevención de la violencia. El sistema responde a intereses económicos, políticos y patriarcales y no a las causas del problema. Lo podemos ver en esta gráfica de las leyes. Las leyes contra la violencia hacia las mujeres tienen sus menciones en prevención, atención, sanción y reparación. Las demás leyes, ¿no? La tipificación del feminicidio y las comisiones responsables de atender la violencia hacia las mujeres no tienen menciones a esta prevención. Eso implica que cuando estamos en el territorio, en la península de Yucatán, que es un territorio con narrativas ocultas, porque hay migración, porque hay rutas de petróleo, de intercambio, ¿no? Bueno, ya sabíamos del huachicoleo, pero también están las rutas de droga, de efedra y de cocaína en el sureste, además de ser un espacio dominado por los zetas. Entonces, esta narrativa oculta está presente en lo que sucede en la península de Yucatán. La trata, hay puntos de trata para turismo sexual, pero también con fines de explotación sexual. También está la trata con fines de trabajos forzados y eso está pasando en la península de Yucatán. Estas rutas que vienen controlando el territorio son narrativas ocultas que no vemos y que en la instalación del Tren Maya van a detonar muchos procesos que desde mi perspectiva van a estar enfocados en aspectos que se ven y que no se ven. Los que se ven es el incremento de la población y los desplazamientos forzados, la contaminación y la explotación de recursos, el que no hay gobernanza ni incidencia política porque no hay protocolos de atención ni de protección a la ciudadanía, mucho menos a las mujeres que viven violencia. Hay una pérdida del tejido social y no se han consultado los pueblos indígenas cuya obligatoriedad debe estar en el margen de cualquier proyecto que afecte pueblos indígenas. Lo mismo los acuerdos internacionales de género y contra la violencia hacia las mujeres. Ha habido ya transformaciones de bienes comunes y patrimonio material inmaterial porque está ya encima la especulación de la tierra. También una reducción de apoyo a refugios para mujeres que viven violencia y el retiro de protección a las defensoras de las mujeres que están viviendo violencia. Eso ya está pasando. ¿Qué es lo que no se ve? Que también se perfila. Rutas de trata, prostitución, comercio sexual y pederastía. También el incremento de cibersexo y ciberacoso por la objetivación que se está incrementando en Yucatán sobre las mujeres. El incremento de secuestros, feminicidios y violencia intrafamiliar, que esto incluye también el incesto, un alto porcentaje en Yucatán. Y por otro lado, el incremento en procesos de la Deep Web, que son todos los procesos de negociación oculto en Internet. La modificación de los niveles de seguridad, que ya está sucediendo, pero no se ven porque el gobierno se ha encargado de aparentar que Yucatán es el lugar más seguro, pero ya estos intereses económicos que están presentes han generado deterioros en la península, en Cancún, en Playa del Carmen, y ahorita en espacios como Cisal también están potenciándose. Hay un agresivo despojo por industria turística y por la instalación de grupos de narcotráfico. Y la pérdida de bienestar e imposición de otras formas de vida. Esto nos llevará a la desruralización y a la pérdida de identidad del territorio. En mi perspectiva, la instalación del Tren Maya será un parteaguas de los
formas de vida que hasta ahorita se llevan en la península de Yucatán y que incrementarán el riesgo y el deterioro de la península. ¿Qué consideraciones y estrategias previas yo sugeriría antes de cualquier instalación del Tren Maya? El que, siendo un territorio masculinizado, debemos modificar los modos de ver la realidad. Un modelo ecológico que permita ver las intersecciones de poder, pero también las desigualdades de género. Analizar la especificidad de las interrelaciones de poder sistémico, tanto de género, etnia y territorio, para diseñar estrategias desde ahí y previas siempre a cualquier proyecto de desarrollo que proponga el gobierno. Homologar leyes y establecer protocolos de actuación en todos sus temas, no solo en el tema de género y violencia hacia las mujeres. Asegurar participación diversa, dadas las obligatoriedades que hay por la OIT 169 y por los acuerdos internacionales de género y de igualdad y contra la violencia. Y esto debería estar previo a cualquier ordenamiento territorial, contemplando que se debe desmasculinizar y desobjetivizar la participación. No son solo los hombres los que deben estar presentes en las asambleas para tomar decisiones o para plantear si el ordenamiento es un planteamiento a reconsiderar en estos ecosistemas. También deberíamos de tomar en cuenta que la MIA que existe debe ser modificada, establecer MIA y MIS, también un manifiesto de impacto social con base en la OIT, los acuerdos internacionales y nacionales de género, desde el análisis interactoral y transdisciplinario. Establecer primero los fortalecimientos de tejido social y de género en el territorio diversificado, entendiendo que estos ecosistemas han estado asignados con roles de género para poder proteger tanto el patrimonio natural como cultural, previas a cualquier sugerencia del proyecto de gobierno. Y principalmente la participación previa, libre e informada con enfoque cultural de género y territorio, tomando el modelo ecológico como parte del análisis de las problemáticas que las poblaciones deben en su primera instancia hacer sobre sí mismas para el diseño de proyectos endógenos, no exógenos como están surgiendo y han surgido de historia en nuestro país. El otro aspecto importante debe ser la justicia epistémica e intercultural, considerando el derecho de los pueblos originarios y ancestrales en el territorio, seguido de las recomendaciones existentes de investigaciones científicas y saberes socioculturales que analizan la vulnerabilidad cultural, de género y socioambiental antes que la propuesta económica. De otra forma, estaríamos insertándonos en un problema. A 5 estados, 43 municipios, 5.597 localidades, 1.882 de ellas indígenas, en rutas de droga, lavado, blanqueado y trata, además de las ya sabidas de despojo territorial y deterioro y explotación de ecosistemas, por carecer de la capacidad de incidir, transformar y enfrentar los sistemas, estructuras y matrices de poder que vimos en las gráficas anteriores. Porque de no hacerlo así, en el fondo, estamos co-creando el riesgo que se avecina con la presencia del Tren Maya. Muchísimas gracias.